Ya. ¿Cómo están ahí? Profe, ¿a qué se refiere con eso de análisis de problemas desde el punto de vista de la ingeniería en el proyecto? Nada, pues tú tienes un desafío que cumplir y de qué problema estamos hablando. En el fondo, ¿qué complejidades tú visualizas del problema antes de abordarlo? Pero solamente como antes de abordarlo. O sea, por ejemplo, no podría descontar en caso de que nos falte algún, no sé, algún concepto por no verlo de antemano. O igual descontaría. Yo creo que de antemano es eh, como que difícil ver todos los problemas. Mientras más uno entra en un detalle, un diseño en detalle, uno va detectando nuevos problemas. Pero en esta etapa es como quien diría líneas generales nomás. No me enredaría con mucho más detalle que eso. ¿Ya? Vale. Javiera pregunta por los compañeros que no trabajan. Y a ver, todos, y me sumo también, a todos nos ha tocado grupos de trabajo que no hacen nada. ¿Ya? Sé que en la universidad puede ser desagradable, pero al menos eh, la propuesta está en que este proyecto igual tiene notas que son individuales. Entonces, ustedes como trabajadores del equipo, o sea, el que trabaja tendrá que dar su defensa individual, digamos, y ahí se va a notar de que hizo más pega que otros, ¿ya? Entonces, yo no me quedaría con el tema. A mí me ha tocado hacerle la pega a los otros y nada, pues lo que hay. ¿Cuál es el desafío? Que en el fondo ustedes pues salen, quizás ustedes se arman un grupito de amigos en la universidad que estudian bien, que se preparan para las pruebas, responden, son confiables, pero después la pega no van a tener a sus compañeros al lado, van a tener otros. Entonces, y ahí en la pega la verdad no les va a servir el argumento de, oiga jefe, esta gente no trabaja. Ustedes tienen que aprender a trabajar con equipos de personas que no son los más idóneos la mayoría de las veces. ¿Ya? O sea, en el fondo los plazos son los plazos, las metas son las metas, y sé que puede ser incómodo acá en la universidad, pero asúmanlo como un ejercicio y un desafío de aprender a lidiar con personalidades distintas, con ritmos distintos y qué sé yo, porque eso es lo que les va a tocar en la pega. ¿Ya? Eh, Javiera dice que hay 4 en el grupo, no dijeron nada. Es gente que no... un grupo de marginados. Chuta. Eh, entonces, déjenme terminar con la idea del grupo heterogéneo en el fondo. Eh, Pucha, no perdamos de vista que también estamos estudiando ingeniería y en el fondo, pucha, todos tenemos particularidades y temperamentos que quizás pueden ser súper distintos al resto de la gente. Entonces, como que tienen que aprender a lidiar, digamos, con gente que no trabaja igual, que no habla igual, que realmente no responde igual. ¿Ya? Entonces, va un poco para allá. Ahora, si efectivamente, como dice Javiera, hay un grupo que ni siquiera viene a la clase, porque tengo gente que se ha ido del curso, eh, ¿ya? Distinto al grupo que se forma el WhatsApp, oye, sí, juntémonos, juntémonos, y gente que existe pero nunca se junta, oye, sí, no, es que tengo un problema en la casa, qué sé yo. Esos grupos hay que mantenerlos. Distinto es gente que no existe, ¿ya? Podemos mirar, perdón, voy a mirar acá. Déjeme mirar la planilla de asistencia, más o menos cómo va. Quiero ver, ¿cuál es tu grupo, Javiera?
El 5. El 5. Espérenme un segundo. Proyecto. Tenemos en el grupo 5 a Javiera, efectivamente. Tenemos a López. En la fila 18. López ha venido, yo diría que bastante. ¿Ha dado señales de vida, Javiera? Profe, ¿qué López? Creo que se llama... segundo apellido no lo tengo, pero es Tyron Patrick Isaac. Profe, él tiene COVID. Está en una residencia, por si acaso. Ya, perfecto. Sí, profe. Ya, yo creo que eso está bien, súper justificado en todo caso. Sigamos viendo el grupo. ¿Quién más? Grupo 5. Tenemos a Martín Lara. Martín Lara no tiene ni una asistencia. Ese podríamos decir que votó el ramo. ¿Ya? ¿Quién más tenemos? En el grupo 5 tenemos a Anaís Torres y Anaís Torres también ha tenido una asistencia más o menos, lleva más o menos 50% de asistencia. ¿Quién más? Bastián Trostel, asistencia. Bastián Trostel ha estado también un 80% de las clases. Esos son alumnos que tienen que aparecer, ¿ya? Si están presentes, les pido que se pongan en contacto con Javiera y... ¿Ya? ¿Quién más? No, de hecho, este Martín, sí, yo le mandé mail en su momento y en el fondo es un alumno que pretende seguir, digamos, ¿ya? Hay que ver cómo evoluciona su enfermedad, ojalá que se recupere pronto, pero en el fondo él tiene que cuando, o sea, pretende volver y cuando vuelva se le pueden dar algunas facilidades, pero el resto tiene que ponerse las pilas y tratar de retomar, digamos. ¿Ya? Después tenemos en el grupo 5, ¿quién más? Para rematar esto, Gianfranco Vázquez. Y Gianfranco Vázquez... No, él tiene muy poca asistencia. ¿Ya? Y esos serían todos los del grupo 5. ¿Ya? En el fondo, ese grupo debería tener unas 4 personas. ¿Ya? No se ha metido nadie. ¿Ya? Ya, un grupo que solo 2 hablaron, pero no trabajaron. Bueno, ahí todavía la entrega de proyectos es bastante simple, entre comillas. Si quieres, mándame un mail si no ha pasado nada de aquí al viernes y yo trato de contactarme con ellos, digamos, pero en el fondo tienen que meterse al proyecto. ¿Ya? O sea, al final, piense que el proyecto es por porcentaje de nota, o sea, es casi igual que los controles. Entonces, no puede ser que se echen un poco por proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Démosle una oportunidad que se sumen. Y nada, pues después tienen las notas individuales igual. ¿Les parece? Profe, lo otro que preguntaron si es que en el proyecto ahora había que tener código aún.
O sea, Por ahora no, es solamente planificación esta entrega. vale. ¿Ya? Ya para la segunda empieza a haber un poquito más de código según qué grupo les tocó y todo eso. ¿Ya? Y manténme informado, Javier, cómo va. Es plan de trabajo, carta Gantt, división de tareas y qué sé yo. ¿Ya? Si no se suman a tiempo, le asignáis toda la pega difícil, tú te quedas con coordinación y gerencia y todo eso. ¿Ya? Ya. Sigamos con materia. ¿Les parece? Preguntas que tengan, ¿se acuerdan en lo que vamos o no? Y esto es... ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo? ¿Ya? Lo que dice Jesús, nodos y listas enlazadas. ¿Ya? Lo último que habíamos alcanzado a hacer, bueno, teníamos nuestro gato que heredaba a nodo y también creamos nuestra lista de gatos a partir de las listas simples. Y las listas simples era este elemento que definía el agregar al último, bueno, tenía el constructor, por supuesto, tenía el agregar al último y tenía un devolver al azar. Es todo lo que hicimos en esa clase. O sea, ya con esto teníamos la capacidad de ir creando estos nodos uno tras otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, hay una sola cosa extra que quiero hacer, que quiero ordenar un poco esto para que en efecto nos sirva para todos los futuras tareas y clases que vayamos haciendo. Quiero mover todo lo que sea específico de estructura de datos para un archivo aparte. ¿Ya? Ya, Samuel pregunta cuándo hay lab evaluado. Gracias por acordarme. Lo habíamos pensado para el 24. ¿Tienen semana libre? Pensarlo para el 24. Salvo que quieran esta semana, pero yo no sé si están con mucha cosa. ¿Ya? ¿Qué entraría? En el fondo veríamos... yo creo que ya para esas alturas ya debiéramos poder tener un poquito de estructura de datos. De repente un problema de herencia y qué sé yo, y un problema de, de listas simples. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear una nueva hoja. Y en esta nueva hoja que voy a guardar acá, programación avanzada, estamos donde corresponde. Sí. Voy a poner una hoja que se llama estructuras. ¿Ya? Entonces en estructuras yo voy a dejar todo esto, que son los elementos que corresponden a la estructura de datos. ¿Ya? Y eso lo voy a dejar acá. Entonces, y acá, bueno, ahí quedó en estructuras todo lo que hemos hecho de estructura de datos. Y este archivo lo vamos a estar importando y usando todo el resto del semestre. ¿Ya? Entonces acá en nuestro ejemplo de gatos, tengo que decirle from estructuras import nodo lista simple. ¿Ya? Yo necesito leer nodo y lista simple para que el resto de acá me funcione. Entonces en nuestro programa solamente tenemos crear al gato como nuestro clase y objetos, digamos, útiles para el problema, incluyendo a nodo. Y después simplemente creamos las listas simples y hacemos las operaciones. Y esto técnicamente, si lo ejecuto, ya no me acuerdo lo que hacía este programa, pero si lo ejecuto,
vemos que aparecen, el programa sigue funcionando, independiente que en estructuras esté todo el resto del código que vamos a usar. ¿Se entiende, no? En el fondo estoy armando una librería que tiene todas las rutinas de estructuras de datos. Profe, pero ¿puede colocar la otra hoja? ¿Tiene que colocar lista simple arriba en importar? Si la quiero usar, sí. Ya, pero esa es la misma lista que tiene en la otra hoja, ¿o no? Sí, lista simple. Ah, vale. De hecho, déjame ver si funciona con asterisco, porque no siempre me ha funcionado. Ya, aquí funciona, pero tiene esa cosa que es medio feo, que no tiene seguro si está bien hecho o no hecho. ¿Se fijan? Aquí importé todos los elementos de estructuras, pero es medio feo. Entonces, por eso que prefiero detallar y decir que yo necesito al nodo y necesito lista simple. ¿Ya? Con eso queda más bonito y le especifico y esto sigue funcionando igual. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir trabajando acá. Y de hecho, en los laboratorios y en los controles, incluso en el proyecto, ustedes pueden usar la hoja estructura. Yo no les voy a pedir que estén redactando esto todo el tiempo. Simplemente se descarguen el archivo y lo pueden usar. ¿Ya? Esto lo vamos a ir creando y mejorando clase a clase, pero para todos los efectos prácticos, ustedes lo pueden usar directamente. ¿Ya? Ustedes en la prueba ponen importa estructura y la usan. Las pruebas van a ser de aplicación de esto más de crearlo de cero. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces después tendríamos que subir una carpeta donde vengan los dos, tanto la estructura como Y el código, ¿o no? si quieren, sí, pero da lo mismo. En el fondo les doy esa libertad. De hecho, acá Jesús y Samuel me dicen que no les gusta importar. Bueno, pónganse a programar esto y lo pegan en cada problema que tengan. No tengo problema, pero este archivo de estructura podemos terminar el semestre casi con 500 líneas de código. Ahora tiene 33. ¿Ya? Entonces, lo lógico y lo útil es estar importándolo. ¿Ya? En el fondo, ¿ya? Entonces, esto cada vez se va a ir poniendo más complicado y vamos a ir trabajando en este. Por eso a mí me interesa que entiendan más o menos lo que está detrás, la parte como de cómo se va formando esto, pero clase a clase vamos a ir aumentando esta cuestión, la vamos a colocar en las listas simples, las dobles, las circulares, la vamos a poner las pilas, las colas, los árboles binarios, todo eso lo vamos a ir programando acá. Entonces, y vamos a ir haciendo crecer y mejorando este archivo de estructura. Entonces, la verdad, si lo quieren programar de cero en una prueba, bienvenidos, pero no es lo más lógico. ¿Ya? Este archivo en verdad queda bien extenso, digamos. ¿Ya? Así que si Jesús no quiere importar, bueno, úselo su propia versión, yo no tengo problema mientras funcione. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, aquí una cosa tonta de Python. Yo de repente voy a estar haciendo cambios acá y de repente voy a estar haciendo cambios acá. ¿Ya? Y ocurre mucho, que a mí me pasa bastante, que sin querer yo voy y ejecuto, cuando quiero ejecutar acá, y aquí funciona el programa, y de repente tontamente ejecuto la clase. Y aquí uno ve que pareciera no hacer nada. ¿No es cierto? Porque técnicamente aquí solamente tengo clases y no hay ningún programa principal. Entonces, si ejecuto estructuras, esto no va a hacer nada. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, para saber que hice una cosa que no corresponde, a mí me gusta colocarle un código acá al final.
¿Ya? Entonces le voy a poner para evitar, no, o en realidad para indicar que estoy ejecutando la clase. Entonces, acá uno le coloca, esto es un código en Python. ¿Qué estoy diciéndole acá? Si el nombre del archivo es main, significa que no estoy trabajando bien. Entonces aquí le voy a colocar un print. Esto no se ejecuta. ¿Ya? Entonces cuando yo, si tontamente ejecuto acá, yo voy a ver al tiro el mensaje. Esto no se ejecuta para acordarme que en realidad lo que tengo que ejecutar es acá. ¿Ya? Esta es la clase. ¿Ya? Esto no se ejecuta. Eso va a servir como ayuda de memoria de que estoy ejecutando algo que no hay que ejecutarlo directamente, porque esto va a pasar a ser una librería. ¿Ya? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Puedes repetir, profe? No me caché. La música ahí, ya. Yo tengo mi programa, acá está mi solución, esto es lo que yo estoy programando, ¿no es cierto? Aquí estoy viendo la cadena de gatos que pelean los ogros con los caballeros, esto estoy programando acá. Pero lo que tengo acá es la capacidad de importar todo lo que yo esté armando en mi archivo de estructuras de datos. ¿Ya? Nuestro programa, lo que ustedes tienen que desarrollar, lo que ustedes tienen que trabajar está en este entorno, pero van a llamar a las estructuras y las estructuras las vamos a ir dejando acá. Entonces, como comúnmente en la clase estoy programando acá, me pasa que sin querer ejecuto este código, lo ejecuto desde acá. Y materialmente no hay nada que ejecutar desde acá. El código útil está acá, acá está el programa principal. Pero Python no me impide de que yo ejecute acá. Entonces, para saber que estoy ejecutando lo que no corresponde, tengo esta línea acá. ¿Ya? Entonces dice, si el nombre del módulo que se está ejecutando es main, imprímame esto, que en el fondo es lo que ocurre cuando yo ejecuto acá directamente. ¿Ya? Y aparece eso. Eso es para acordarme que estoy ejecutando lo que no corresponde. ¿Ya? En cambio acá, ¿ya? Yo ejecuto y veo el código mismo. Pero lo interesante es que quedó separado en dos partes. ¿Ya? ¿Y por qué lo separo en dos partes? Porque esto que está acá va a estar bastante extenso y yo no quiero ir reescribiéndolo y reprogramándolo cada clase. Yo simplemente voy a programar el gato, o el libro, o el personaje, o el alumno, lo voy a ir programando la clase. Pero la clase va a llamar a nodo y voy a ir creando estructuras con las funciones de las estructuras. ¿Se entiende? Y por eso tengo que importarlos del archivo estructuras, que técnicamente tiene que estar en la misma carpeta. Eso es como la única, para hacerla simple, tiene que estar en la misma carpeta. ¿Ya? Y es lo que está acá. Entonces aquí vamos a ir aumentando esta cuestión a medida que se necesita. ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una consulta, aunque es medio básica, No pava. hay preguntas básicas. Ojalá tenga la respuesta para eso. ¿Cómo se crea una nueva hoja en Spider? Porque ¿El Spider? estoy en las primeras veces que lo estoy ocupando y no encuentro No, cómo crear una nueva. tengo acá la hojita en blanco, New File. Ah, esa. Vale, ¿Sí? eso. New File, tuve la precaución de dejarlo en la misma carpeta y la trabajo. Ahora, ustedes en el día a día, cuando hagan ejercicios para el laboratorio, para el control, tienen que bajar el archivo estructuras desde el Drive y lo pegan en su carpeta, lo sobrescriben. Y en el fondo este archivo va a ir, perdón, este de estructuras va a ir creciendo a medida que vayamos colocando nuevas cosas. ¿Ya? Y bueno, como dice el Alan, no, en serio, yo creo que no hay preguntas tontas. Las preguntas tontas son las que no se dicen. Las preguntas simples son las que no se dicen. Aquí yo creo que
me han preguntado de todo y yo en lo personal no voy a ridiculizar nunca a un alumno por lo que pregunte. ¿Ya? Jesús dice ¿qué más vamos a hacer? Vamos a seguir con listas simples. Que anda medio enfermo, o sea, también anda medio sano. ¿Sí o no? No, Jesús, revisa el video después, no te preocupes. ¿Ya? De hecho, les iba a mandar la asistencia. Ahí está la lista para que la firmen. ¿Ya? Revisen el video después y ven, aquí no podemos obligar a nadie. ¿Ya? Ya. Profe dice que no se aceptan más respuestas. ¿Cómo? Ah, El formulario. perdón, lo tengo en rojo. Ahí está en verde, denle nomás. Gracias. ¿Ya? Ahora sí, gracias. Ya, mejórate. Gracias, profe. Ya, sigamos entonces con esto. ¿Qué? Estamos viendo lista simple. ¿Qué métodos de lista simple hemos visto hasta ahora? Para agregar un elemento al final de la lista. Sí. Ese se llama agrega último. ¿El del azar lo agrega en cualquier lugar al azar de la lista o no? No. No. El ¿Qué azar hace? recupera. Ah, Vamos a poner recupera. acá. Devuelve un elemento al azar. Al azar, ya. De hecho, lo que hicimos acá fue imprimir el nombre de un gato al azar. Por eso aparece Garfield, Puede ser Tom, uno, puede ser otro. Sí. Tom, Félix, Félix, Doraemon, Doraemon. Félix, Ah, Doraemon. ¿Ya? ya. Aquí estoy mostrando el nombre de un gato al azar de la lista. Y eso es devuelve un elemento, vamos a poner nodo al azar. Devuelve. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Todo bien. Aquí lo interesante es que se acuerden, sigamos viendo los agrega. Y en este caso, este agrega el último. ¿Ya? Y aquí interesante que se acuerden bien cómo hacíamos esta geometría de vectores en el fondo. ¿Ya? Cómo agregábamos un nuevo al final, cómo actualizábamos el último, todo ese tipo de temas. ¿Ya? Y voy a programar ahora el agrega al principio. ¿Ya? Y ese lo voy a hacer de nuevo, de a poco, para que me sigan cómo es el paso a paso de agregar al inicio. ¿Ya? Entonces, tenemos que crear una nueva propiedad, def agrega primero, ¿no es cierto? Se recibe a sí mismo y además recibe un nuevo nodo. Y ese nuevo nodo es el que tengo que dejar al principio de la lista. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos casos. Quiero agregar al principio cuando la lista está vacía, un poco parecido a lo que sale acá, y querer agregar al principio cuando ya hay otros nodos insertados, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer caso, cuando la lista está vacía. If self.primero, ¿no es cierto? Si el primero es nada, lo voy a agregar al principio. Pero aquí voy a ahorrar, ¿ya? Y voy a mandarlo a la función agrega último. Self.agrega último.
y aquí le tengo que pasar el nuevo que está llegando. ¿Ya? Aquí me aproveché que el agrega último ya sabe trabajar bien con cuando hay elementos nuevos. ¿Ya? En el caso contrario, ¿me entendieron hasta ahí o no? Si pongo agregar al primero y no hay ninguno, simplemente llamo al agrega último, que ese ya sabíamos que funcionaba bien. ¿Ya? Entonces, caso contrario, ¿qué pasa si hay elementos? Esto está... Si hay elementos en la lista, ¿cómo agrego un primero? Y veamos el esquema. Acordémonos cómo era esto. Teníamos acá nuestra estructura, nuestra lista simple, que tenía un primero, tenía un último. Y de ahí teníamos una serie de nodos, ¿no es cierto?, donde este último apuntaba al último, el primero apuntaba al primero, y teníamos cada siguiente que apuntaba al otro elemento, ¿cierto? Y ese siguiente apuntaba a nada. Así estamos en una lista normal. ¿Cómo yo inserto un nuevo nodo al principio? ¿Qué geometrías de vectores tengo que hacer ahí? Y este vector también tiene, como está recién creado, tiene un siguiente que apunta a nada. Estamos así. ¿Cómo yo logro, qué tengo que programar para lograr hacer ese ensamble? No se me ocurre nada, profe. No se me ocurre nada. ¿A alguien se le ocurre algo? Primera cosa que yo voy a programar acá es decirle el nuevo que yo tengo, su siguiente va a ser lo mismo que la lista simple, punto primero. ¿Ya? Esa es primera línea. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Quién me puede, viendo el código, qué significa eso en la práctica? No puede ser que lo reemplaza, por así decirlo. ¿Que reemplaza qué con qué? Trata de guiarme. El nuevo nodo, no, el primero antiguo es reemplazado por el nuevo nodo. El primero antiguo sí, se va a reemplazar por el nuevo nodo, pero eso no lo puedo hacer todavía. Porque primero quiero asegurarme de saber y recordar dónde va esto. Esto no lo puedo perder todavía. Entonces, lo primero que yo hice es decirle el siguiente del nuevo, o sea, esta parte, el siguiente del nuevo, ¿a qué va a apuntar? A lo que está apuntando el primero. O sea, vamos a hacer ese enlace primero. La línea 33 que está acá hace eso. Este es mi nuevo y el siguiente del nuevo apunta a lo mismo que está apuntando el primero de la lista. Self.primero se guarda en siguiente. Y aquí el siguiente se dibuja y queda apuntando para lo que quedó feo. Queda apuntando para lo que apunta también el primero. Esa es la primera línea. Ah, ya entendí. Sino que no había visto el punto siguiente. Sí, pues, está ahí. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos faltaría?
nos falta actualizar esta línea, de que lo que llamamos primero ya no es el primero. Entonces, ese primero ahora corresponde al nuevo. ¿Ya? ¿Cómo programo eso? ¿Ya? ¿Quién quería programar esto de cero en una prueba? ¿Quién decía eso? Samuel y Jesús. ¿Ya? Ya. Entonces, la siguiente línea que corresponde a la línea que se reemplazó para acá arriba, del primero, es decirle, self.primero va a tomar el valor, va a apuntar a este nuevo. Con eso simplemente hice ese enlace. ¿Ya? Con eso hacemos el enlace. Lo último que nos falta es el tema del largo, que le voy a dar uno más. Ser.largo más igual 1. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Lo probamos? Necesito otro gato. Lista gato punto agrega primero, ¿no es cierto? Aquí voy a agregar un gato. ¿Cómo se llama ese gato? Se llama, necesito otro gato, nube. ¿Qué come nube? Come Whiskas. El dueño es la señora Clora, ¿no es cierto? Y esto se llama agrega primero. Lista gato, agrega primero. Y aquí voy incluso a imprimir el nombre del primero, como primera cosa. ¿Ya? Yo ejecuto y como primer gato ahora está nube. ¿Ya? Esto segundo que aparece acá es que se recorren los gatos del primero al último. Nube, Garfield, Tom, Félix, Doraemon. El orden original al ingresarlo fue Garfield, Tom, Félix, Doraemon y Nube, pero Nube no está al último, sino que está al primero en la lista. ¿Ya? Y al final tenemos el largo y tenemos el gato al azar. Nube, Doraemon, Doraemon, Garfield, Nube, Doraemon. ¿Ya? O sea, pudimos efectivamente agregar al primero un gato. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Haciendo que el siguiente del primero, del nuevo, apunte al primero y reemplazando el primero por el nuevo. Hago ese cambio de puntero. ¿Y profe no se puede hacer al revés? No, no olvidaron. ¿Cómo, perdón? No, que le estaba preguntando si es que no se podía hacer al revés, pero si es que hacía primero self punto primero, igual nuevo, el nuevo se transformaba en el nuevo primero, cosa que yo no podría lanzar el antiguo primero. Va para allá, exactamente. Sí. Fíjense lo que dijo Alan, que es bastante buen aporte. Estábamos así, justo antes de agregar el primero. Yo puedo, sin ningún problema, decirle como primer paso, reescribir el primero al nuevo que va llegando, ¿no es cierto? Pero tenemos el problema de que este que está acá, no hay cómo enlazarlo acá. Entonces, si después yo digo el siguiente del primero, apúntalo al nuevo, lo que voy a hacer es un loop. Y eso perfectamente lo puedo hacer en Python. No es muy útil, pero que el siguiente del primero sea a sí mismo. ¿Ya? Ahí nos metemos en un problema porque perdimos y ya no hay cómo llegar a esto que está acá. ¿Ya?
ya no puedo llegar por ningún camino acá. Puedo llegar al último, porque el último está apuntado y sé cómo llegar. Pero a este que está acá arriba, lo pierdo para siempre. No tengo cómo recuperarlo. ¿Y no hay ningún que sea como lo contrario al siguiente? Eso lo vamos a ver con las listas doblemente enlazadas. Y le vamos a poner redoble de tambores anterior. ¿Ya? No lo hemos programado. Esta es la lista, cuando vean el PowerPoint, esta es la lista enlazada simple, donde tengo los nodos apuntados, pero no están apuntados de vuelta. ¿Ya? La lista doblemente enlazada, yo voy a tener un siguiente y voy a tener un anterior. Y ese anterior va al que va para atrás. ¿Se entiende para dónde va la materia, no? Tengo el siguiente y tengo los anteriores. Y eventualmente vamos a tener la circular, donde el siguiente va a apuntar al primero. Y la doblemente enlazada circular es que el anterior del primero va a apuntar al último. ¿Ya? Y todo esto amarrado de que tengo una lista doble circular, que también tiene un primero y tiene un último, ¿no es cierto? Pero entre ellos mismos igual puedo saltar atrás o adelante. Ahora estamos en la más simple de todas. Y después hay que ir expandiéndola para llegar a estructuras más complicadas. Pero ¿se entiende por dónde va? Prefiero ir paso a paso y que lo vayamos discutiendo antes de volvernos tan locos con el tema. ¿Se entiende? Por mi parte, sí. ¿Ya alguien más tiene alguna pregunta? Y de nuevo, el que quiera programar esto de cero en un control, no tengo problema. Yo no lo voy a pedir así. Yo sí voy a pedir que apliquen bien esto. ¿Ya? Y de hecho va a ser pega de ustedes decidir si conviene usar árboles o listas simples o pilas. Eso ya va a depender de ustedes, ¿ya? Pero al menos va a estar toda la mecánica disponible para que la usen. Pero fue una consulta, esta última materia, han sido como las últimas 3 clases, ¿no? Más o menos, sí, puede ser 3 clases, pero vamos a ver esta materia hasta fin de semestre. Vamos a ir agregando nuevos elementos, nuevos objetos. ¿Ya? Pero va a ser hasta fin de semestre estructura de datos. Vale. ¿Ya? Ya. Sigamos entonces. ¿Qué más nos puede faltar en esta lista simple? ¿Qué más nos puede faltar? Borrar. Ya, perfecto, lo que dice Benjamín. Borrar nos falta, efectivamente. Pero también aprovechemos de hacer el último agregar. Un agregar que permita insertar en cualquier parte. Porque vimos, hay uno que inserta al último, uno que inserta al principio, pero nos falta un insertar arbitrario. ¿Ya? Uno que yo le pueda definir la posición y se inserta en esa posición. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo le agregamos? Es un nuevo método. Def agrega. Recibimos self. Recibimos el nuevo y además recibimos la posición. ¿Ya? Y esa posición es la que nos va a indicar dónde tiene que quedar esto. Profe, le faltó la guía. Agrega. Agreguere. Ya. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que igual quiera agregar en una posición, en una lista que está vacía. ¿Ya? Entonces, hagamos la misma regla de antes.
Y si esto está vacío, llamo a agrego último. ¿Ya? Porque sabemos que funciona bien. El if. Ahora, si quiero insertar en la posición 0, es lo mismo que yo hiciera el llamado al agrega primero. Entonces no tengo problema en decirle cell.agrega primero. ¿Y qué voy a agregar? El nuevo elemento que estoy mandándole. ¿Ya? Si quiero insertar en la posición 0, voy a llamar a agrega primero. Aquí estoy reutilizando métodos que hicimos antes. Pero eso nos permite ir un poco más rápido. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo quisiera agregar un nodo más allá del último? Si tengo 4 elementos y quiero insertar en la posición 15, ¿qué debiera yo hacer? ¿Lo reto, le pongo un error o lo inserto igual al final? Creo que sería al final. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo decirle el if posición mayor que self.largo. En el largo llevamos la contabilidad de cuántos se ha insertado. Si eso es cierto, yo voy a llamar al agrega último. ¿Ya? Y para todo el resto de los casos, tengo que buscar dónde lo inserto. ¿Ya? Aquí yo ya voy a tener que recorrer. Si tengo acá mi listado de nodos, ¿no es cierto? Tengo, no sé, tengo mi lista simple, primero, último. Y sabemos que tengo acá una serie de nodos. El primero apunta acá, el último apunta acá, pero estos están enlazados así, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer con un elemento que viene nuevo y viene con un siguiente que va vacío, yo tengo que saber, y pretendo colocarlo en la posición, no sé, 5. Si pretendo dejarlo en la posición 5, yo tengo que poder contar, ¿no es cierto? Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y en la quinta posición, yo tengo que poder borrar acá, chanfle. Y el siguiente de ese llame acá. Y el siguiente de este, en vez de apuntar a nada, apunta al que venía. Eso es una inserción. Tengo que saber avanzar. Y una vez que llegue al punto, reescribo los punteros para asimilar a este nuevo que viene llegando. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es un agregar en cualquier parte. ¿Se entiende lo que pretendemos hacer? Podría repetirlo, pero muy resumido. Yo tengo esta cadena, ¿no es cierto? Voy a
Esto está así. ¿Ya? Lo que yo tengo que hacer es lograr incorporar, perdón, es incorporar este nodo nuevo en la quinta posición. Para eso tengo que llegar y avanzar hasta la quinta posición para después reescribir, lo voy a hacer con otro color, reescribir el siguiente de este al que está llegando. Y el siguiente del que está llegando, apuntar al que estaba antes. Eso es insertar. Aquí se ve como que está desordenado, pero en la lógica del puntero están los enlaces armados uno con otro hasta el que está acá abajo. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Si tenemos que avanzar elemento a elemento, ¿cómo se hacía ese paso? Y esto lo hemos hecho varias veces ya. ¿Cómo hago el avance elemento a elemento? El resto está súper fácil, ya son métodos que están andando, pero ahora tengo que partir del primero y después ir avanzando hasta llegar a la posición que me interesa. ¿Ya? Aquí lo hice súper a la rápida, pero no es tan obvio. ¿Cómo llevé la cuenta de esto? ¿Cómo hacíamos eso? Lo hicimos en la clase pasada. Con el len. No, no es con len. Tomamos una nueva variable que le íbamos a poner actual. Y actual iba a partir por el primero. O sea, actual parte apuntando acá. Y después actual iba a ser al actual punto siguiente. Y ese código hacía la magia de que este actual dentro de un for o un while vaya avanzando elemento a elemento hasta llegar al que me interesa. ¿Ya? Y eso lo hicimos acá a la hora de recorrer el código. Parto por el primero y avanzo hasta una cierta posición. En este caso quiero avanzar hasta que se acaben, porque quiero ver el nombre de todos los gatos. Pero acá estoy partiendo del primero y voy avanzando. Y el avanzar es actual igual a actual punto siguiente. ¿Ya? Acá es la misma historia. Actual es igual self punto primero. ¿Ya? Self, el igual, se me fue en collera, ahí. Este es nuestro primer puntero a nodo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, for p in range, ¿no es cierto? De la posición. Pero acá, como partimos en 0, lo voy a quitar 1. ¿Ya? Voy a ir avanzando eso. ¿Qué tengo que hacer? Actual es igual a actual punto siguiente. ¿Ya? Actual partió en el primero y voy a avanzar hasta 1 antes de la posición que me interesa. ¿Ya? Terminado el for, hago la magia de puntero. Nuevo punto siguiente es igual a ¿qué? Al actual punto siguiente. Con eso acabo de hacer este primer brazo. En la línea 48 ocurre este ensamble. ¿Ya? Actual está apuntando acá y hago que el siguiente del nuevo apunte a lo mismo que apunta el siguiente del actual. Eso es lo que acabo de hacer ahí. Y como nueva línea, digo que el actual punto siguiente sea igual al nuevo que va llegando. ¿Ya? Incremento el largo. ¿Qué hice? Partí del primero, avancé hasta la posición y reescribí los dos vectores a donde tienen que apuntar. Probémoslo. Lista gato punto
Agrega arbitrario. ¿Qué voy a agregar? Un gato, ¿no es cierto? Tenemos a Don Gato. ¿Qué come Don Gato? Basura, parece. Y el dueño de Don Gato es abandonado. ¿Ya? Y ese gato yo lo voy a querer insertar en la posición 2. ¿Ya? Probémoslo. Tenemos a Nube en la posición 0, Garfield en la 1, Don Gato en la 2. Y después quedó Tom, Félix, Doraemon. ¿Ya? ¿Se entendió? Incluso para que quede más bonito, le voy a decir pos igual 0. Imprímame la posición y el nombre del gato actual. Pos no igual 1. Entonces aquí se ve en qué posición está cada gato. ¿Ya? Y no sé qué no. Ah, este es el largo de los gatos. Es una mala coincidencia. Largo. Ya no es que tenga un gato sin nombre. ¿Ya? Ahí están nuestros 6 gatos. Y pude arbitrariamente dejarlo en la posición 2. Si lo dejo en la posición 88, me queda Don Gato al último. ¿Ya? Si lo dejo en la posición 0, me queda antes que Nube. Si lo dejo en la posición 1, me va a quedar en el segundo lugar. Nube, Don Gato, Garfield y así. ¿Ya? Este es el agrega. ¿Preguntas que tengan? ¿Están bien o ya están viendo estrellas? 50-50, profe. Procesando la información. Ya, Cargando. cargando. Y sí, yo creo que nos falta la música de Miguel ahí para que la cabeza baje un poco. Ya. Y en resumen, aprovechamos lo que ya había en casos especiales de la agrega, ¿no es cierto? Y tenemos acá el caso general de tener que materialmente agregarlo. ¿Ya? Parto del primero, avanzo el actual hasta saber hasta dónde llegamos y hago el reemplazo de puntero. ¿Ya? Vamos a traer el de borrar. ¿Alcanzamos hoy día o no? ¿O ya están demasiado cansados? Díganme ustedes. ¿Vemos el borrar o no alcanzamos? Ya. Difícil decisión. Ya, dejemos hasta acá y lo vemos el viernes. ¿Les parece? Bueno, ¿Ya? Traten de digerir esto. En el fondo, si se ponen a hacerlo y a probarlo, yo creo que no es tan difícil de visualizar. ¿Ya? Eso es como para los que quieren entender. El que la verdad se marea mucho, al menos tiene que saber qué métodos tiene cada clase, porque son las que van a poder usar. Ahora, de cara al código mismo,
la verdad, al menos esto creo que lo debieran entender todos. Que tenemos una lista enlazada y tenemos propiedades para agregar al final, al principio, en cualquier parte. Tenemos para devolver al azar, tenemos el largo y después vamos a tener un borrar. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber para poder aplicar esto. ¿Ya? Y salvo Jesús y otro más, creo que se van a atrever a hacerlo solo. No, no creo que al final lo hagan, pero... ¿ya? En el fondo tienen la capacidad, si realmente quieren hacerlo, pueden ustedes programar esto, pero la verdad se empieza a poner bastante extenso hacerlo por su cuenta. ¿No aguanta el copiar y pegar? Puede ser, no tendría problema, pero al final igual queda un código demasiado extenso cuando lo que hay que revisar es esto, es la aplicación de... ¿Ya? Ya, pues si no hay más preguntas, dejemos hasta acá. ¿Les parece? Ya, chao, profe. Ya pues. Que Chao, estén profe. muy bien.